Pasamos ahora a estudiar el filtro que tenemos dentro del sintetizador. Como decimos, es un filtro paso bajo que lo que hace es filtrar la señal que sale del detector de fase para generar una señal filtrada hacia el VCO. Primero vamos a definir dos conceptos que son básicos para el estudio de los filtros y de los PLL en general. El orden. El orden es el número de polos de la función de transferencia, como ven aquí, en bucle cerrado. Y el tipo es el número de polos en el origen de la función de bucle abierto. Como ven, esta sería la función de transferencia y esta es la función en bucle abierto. Dependiendo de lo que valga el filtro, de la función del filtro, vamos a tener un orden mayor o menor o un tipo mayor o menor. Vamos a empezar con el PLL de orden 1, es decir, un PLL en el que solo tenemos un polo en la función de transferencia. En este caso se puede conseguir simplemente poniendo un filtro que no haga nada de filtrado, sino que sea simplemente un amplificador con una ganancia G. En el caso de que tengamos ese filtro con una ganancia G, la función de transferencia tiene esta expresión de aquí, que tiene esta forma de aquí, ya lo vimos antes, ¿vale? Que a partir de un punto determinado aparece un polo y por tanto tiene una caída de 6 dB por octava, que es la típica que genera un polo. Y la función de error tenía la forma en filtro paso alto. Esta frecuencia, omega n, viene dada por 2 por pi por la k sub v, por la k sub d y por la ganancia de este filtro que es simplemente un amplificador. Veamos entonces que podemos controlar la frecuencia esta, que es la pulsación propia del PLL, variando el valor de la ganancia. Pero bueno, es lo único que podemos hacer, variar el valor de la ganancia. Y variando el valor de la ganancia, lo único que podemos hacer es modificar la frecuencia de la pulsación propia, pero no tenemos más rango de control para controlar más cosas. Por ejemplo, la velocidad de enganche o otro tipo de cosas que veremos más adelante que es importante. Por tanto, este tipo de PLLs con un filtro de tipo un amplificador no se suelen utilizar. Los más que se suelen utilizar son otro tipo de filtros, como por ejemplo este filtro de aquí, que es el filtro Lead-Lag pasivo, que está compuesto por dos resistencias y un condensador. La función de transferencia de este filtro es esta de aquí, que como vemos tiene un polo y un cero en estas dos frecuencias, dadas por tau 1 y tau 2, que son las dos constantes de tiempo que tiene este filtro pasivo. Debido a que tenemos un polo adicional, ya estamos hablando de un filtro de orden 2 y es de tipo 1 porque en el origen sigue teniendo el mismo polo que tenía anteriormente la función en bucle abierto. Entonces, desarrollando, poniendo lo que vale la función de transferencia dentro de la función de transferencia en bucle cerrado y la función de error, lo que obtenemos son estas dos expresiones conocidas por los que ya han estudiado los circuitos de control, teoría de control, ¿vale? Y tenemos los siguientes parámetros. Tenemos la K, que viene dado por 2 por pi por KV y KD, ¿vale? Tenemos lo que es la pulsación propia, que nos da la frecuencia de este valor de aquí, de la pulsación propia, y tenemos el coeficiente de amortiguamiento, que nos dice cuán rápido se amortigua la respuesta del PLL. Este sería un filtro de orden 2 y tipo 1, y si utilizamos este otro filtro, que en este caso es activo, que se llama filtro Lead-Lag activo, que como su nombre indica, tiene un elemento activo que en este caso está hecho con un operacional, tenemos esta expresión como respuesta del filtro, que también depende de dos constantes de tiempo, tau 1 y tau 2, y que como vemos tiene un polo en el origen y un cero en esta frecuencia de aquí. En este caso, por eso tenemos un PLL de orden 2 y de tipo 2. Si ponemos esta función de transferencia dentro de la función en bucle cerrado y la función de error, obtenemos estas dos expresiones que, igual que antes, nos da una K, nos da una pulsación propia y nos da un coeficiente de amortiguamiento. Entonces, ¿cómo funciona esto de la respuesta de la pulsación propia y el coeficiente de amortiguamiento? Pues los que han visto teoría de control
han visto estas gráficas que les estoy representando, que es que la respuesta en frecuencia de este PLL, pues es una respuesta tipo paso bajo, pero que a medida que el coeficiente de amortiguamiento aumenta, la respuesta paso bajo es peor, es decir, filtra menos. Es decir, esto es con este valor de aquí, cuando tenemos un valor de coeficiente de amortiguación 0,3, y a medida que vamos aumentando el coeficiente de amortiguación, va empeorando la respuesta en frecuencia del filtro. ¿Qué significa eso? Que va a dejar pasar más ruido de fase y que no va a estar tan limpia la señal de salida del oscilador que estamos generando. Sin embargo, a medida que aumentamos el coeficiente de amortiguamiento, pues la respuesta del bucle de control este se hace más rápida. Se hace más rápida. Vean que, por ejemplo, que con el coeficiente de amortiguación igual a 5, la respuesta se estabiliza mucho más pronto que con el coeficiente de amortiguación de 0,3, que se amortigua mucho, tarda mucho más tiempo en amortiguarse. Y como típicamente, ¿qué se suele hacer? Se suele usar un coeficiente de amortiguamiento de valor 0,7 que nos da un compromiso entre un buen filtrado y una buena respuesta en frecuencia a lo que es el salto de frecuencia. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando saltamos de una frecuencia a otra frecuencia, se engancha bastante rápido con este coeficiente de amortiguamiento y filtra bastante bien lo que es el ruido de fase de salida. Si, como decíamos antes, si ponemos un coeficiente de amortiguación mayor, el enganche sería más lento, pero filtraría más. Y viceversa, con lo cual nos quedamos con este valor, que es un valor de compromiso comúnmente utilizado.